Te saludamos de nubedinámica.com. El objetivo del video de hoy, el truco que les queremos compartir, es la fácil tabulación que uno puede hacer de la información con ayuda de la herramienta de la tabla dinámica, que te va a permitir tabular encuestas, generar informes periódicos. En el ejercicio puntual que vamos a trabajar en este caso, tenemos esta base de datos. ¿Qué recomendación les doy respecto al manejo de las bases de datos? No dejemos filas ni columnas en blanco, es decir, que tengamos la información compacta, que tengamos los encabezados nombrados, como en este caso que tenemos aquí: nombre, color, estado civil y empresa. Y lo que les decía anteriormente, que no tengamos filas o columnas que nos separen la información. No tiene sentido que tengamos toda una fila en blanco. Si toda esta fila estuviera en blanco, porque me estaría separando la información. De pronto tiene sentido que yo no tenga alguna de las variables de la base de datos o encuesta que hice. Puede que esta persona de acá no me dio su estado civil. Entonces tengo este huequito acá, pero no debes de tener columnas o filas en blanco que te separe la información. Otra recomendación: no tengan columnas combinadas y centradas. Este comando de combinar y centrar te puede ser útil para hacer formatos o tablas específicas, pero a la hora de trabajar con bases de datos no te facilita el trabajo de la información. Apenas tengamos la base de datos ya compacta y organizada, entonces antes de construir la tabla dinámica, primero vamos a decirle a Excel que eso es una base de datos. ¿Cómo se lo decimos? Dándole control T en cualquiera de los datos de la base de datos. Él nos va a sacar esta ventana emergente. Y en esta ventana emergente simplemente le vamos a confirmar que tenemos encabezado y le damos a aceptar. Entonces ya aquí tenemos la base de datos en formato tabla, es decir, en formato base de datos. Inmediatamente creamos la tabla, vamos a observar lo siguiente. Miren que si yo me paro fuera de la tabla, se me deshabilitan las herramientas para personalizar esa tabla, mientras que si me paro encima de la tabla ya me salen las herramientas de la tabla conformadas por esta pestaña de diseño, donde puedo pues personalizar el formato y demás. Y ahí encontramos un comando que dice resumir con tabla dinámica. Entonces, estando simplemente en cualquier dato de la base de datos, le damos clic en este comando que dice resumir con tabla dinámica y él nos habilita esta ventana emergente. En esta ventana emergente vamos a notar la primera diferencia, que como ya estamos trabajando con una tabla, aquí no me sale un rango, que recuerden que un rango es de una celda a una celda específica, es decir, por decir, voy a hacer una tabla dinámica de la información de A1 a B27, entonces aquí te saldría A1 a B27. Ese tipo de tablas dinámicas te dificultan la información al momento de actualizarla. Entonces no es práctico trabajar con rangos a la hora de trabajar con tablas dinámicas. Por eso inicialmente le dimos el control T para poder trabajar con tablas. ¿Con qué objetivo? Que no, el objetivo de que cuando esta base de datos crezca, el informe de la tabla dinámica se me pueda actualizar. Finalmente él me pregunta acá dónde quiero tener esa tabla dinámica, si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo que ya existe. Por lo general uno lo pone en una hoja de cálculo nueva como para tener mayor espacio de trabajo, pero si la quieres en una hoja puntual, le das aquí hoja de cálculo existente y vienes y buscas la hoja y le pones la ubicación de esa hoja específica. En este caso vamos a decirle hoja de cálculo nueva y le damos a aceptar. Ya después de darle a aceptar, ¿qué ocurre? Pues él nos trae para una hoja nueva y en esa hoja nueva van a ver que les habilita un panel donde te van a salir los nombres de las columnas que conforman tu base de datos y te da la posibilidad de ubicar esas columnas en cualquiera de estos 4 cuadrantes que tenemos: filtro de informe, etiqueta de columna, etiqueta de fila y valores. Entonces, ¿qué es lo que debes entender o cómo vas a construir una tabla dinámica? Lo primero que debes de tener claro es para qué te sirve cada uno de estos 4 cuadrantes. Para qué sirve el filtro de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila y valores. Que uno ya construye la tabla dinámica llevando estas variables a cualquiera de esos 4 cuadrantes.
Vamos a empezar entonces con etiquetas de columna y etiquetas de fila. Etiquetas de columna, como su nombre lo dice, es cuál de las variables que yo tengo en mi base de datos deseo que me agrupe la información por columnas. Es decir, si yo ubico color en etiquetas de columna, Excel ¿qué va a hacer? Inmediatamente en todas las columnas de mi base de datos me va a sacar cada una de las variables únicas que conforman esa columna de color. Es decir, si yo vengo para la hoja de encuesta, voy a observar que la columna color tiene en el momento 1500 datos. Pero cuando yo ubiqué color aquí en etiquetas de columna, él aquí no me trajo los 1500 datos, sino que me trajo únicamente estas de acá. ¿Por qué me trajo únicamente eso? Es porque Excel lo que hace es que te trae los datos únicos de esa columna, que en este caso son esos 7. Nos está queriendo decir que de esos 1500 datos que hay ahí, solo tenemos estas 7 posibilidades. Entonces, al yo ponerlos en etiqueta de columna, Excel lo que va a hacer es que va a agrupar la información por columnas con esa variable. Si lo que hago es ponerla en fila, voy a llegar al mismo resultado, pero lo que voy a obtener es cada una de las variables en la fila. Entonces es indiferente cómo lo quieras a utilizar, es como ya tú decías que se ve mejor la información. En este caso vamos a utilizar la fila para que podamos ver la tabla aquí más compacta y veamos a ver las diferentes variables por filas. Entonces esa es la recomendación número 1 que le damos aquí en Nube Dinámica. Cuando vayas a construir una tabla dinámica, primero enfócate en las etiquetas de columna o en las etiquetas de fila, es decir, por qué variables quieres agrupar la información. En este caso vamos a suponer que nosotros en esta encuesta que hicimos queremos saber cuál fue el color que más la gente seleccionó. Entonces ya cuando tengamos definido cuáles son las etiquetas que vamos a utilizar, pasamos ya a este campo de valores. En este campo de valores, ¿qué vamos a hacer? En este campo de valores vamos a hacer todas las operaciones matemáticas que necesitemos, donde vamos a contar, a sumar, a sacar porcentajes, etcétera, etcétera. Inicialmente acá queremos saber de las 1500 personas que encuestamos, y ahí sabemos que encuestamos 1500 personas, queremos saber cuántos nos seleccionaron cada uno de estos colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como quiero contar, voy a coger de nuevo la variable color y la voy a poner en valores. Es decir, puedes utilizar las variables n veces. Mira que ya utilizamos color para filas, también quiero utilizar esa variable para que me la cuenten, la puedes traer sin ningún problema. Entonces Excel inmediatamente te informa de esos 1500 personas que encuestamos cuántos seleccionaron cada uno de esos colores. Vamos a ordenarlos de mayor a menor. Le voy a dar acá clic derecho sobre cualquiera de los datos y aquí en ordenar le voy a decir que me lo ordene de mayor a menor. Aquí en valores podemos tener los n cálculos que necesitemos. Vamos a suponer que adicional a tener cuántas personas me seleccionaron cada color, quiero saber qué porcentaje representan esas personas de las 1500 que encuesté. Les voy a coger de nuevo color, lo voy a traer a valores. Él vuelve y me calcula la cuenta. ¿Por qué me está calculando en la cuenta? Cada que ustedes arrastren una variable aquí a valores, si esa variable es texto, como en el caso del color, que miren que es una variable texto, él por defecto te la va a contar. Si es una variable numérica, por defecto te la va a sumar. Y le vas a dar acá en la variable que él te calculó, cuenta o suma, que es por lo que te digo, por defecto siempre te va a contar a sumar. Tú te vas a parar en la columna que él te calculó y le vas a dar clic derecho, configuración de campo valor, y ahí ya vas a poder configurar si estás de acuerdo con que quieres esa cuenta o quieres otra operación distinta. Es decir, quieres un promedio, quieres un máximo, quieres un mínimo, etcétera, etcétera. En el caso particular de nosotros queremos es un porcentaje. Entonces los porcentajes, ¿cómo los calculamos? Le vamos a dar clic aquí en mostrar valores como, que recuerden cómo llegamos a esta ventana emergente. Nos paramos en la variable que queremos cambiar y le dimos clic derecho, configuración de campo valor. Entonces salió esta ventana. Y aquí le vamos a dar aquí donde dice mostrar valores como. Y donde dice mostrar valores como, vamos a seleccionar el porcentaje que necesitamos, si es porcentaje de fila o de columna. En este caso es el del total general. Entonces le vamos a escoger porcentaje del total general. Aquí arriba le puedes personalizar el nombre y le das a aceptar. Entonces aquí ya tengo que en esta encuesta que hice 240 personas seleccionaron el color amarillo, los cuales representan el 16% de las personas que encuestamos.
La tabla dinámica te permite, de a partir de una base de datos, sea la información que sean 2000, 3000, 5000 datos, poder obtener resúmenes de esta manera, mucho más compactos de la información. Es el primer beneficio de la tabla dinámica. También podemos partir de un dato general a lo particular, es decir, si yo después de construir una tabla dinámica quiero ver el detalle de la información, es decir, quiero ver estas 186 personas que seleccionaron verde, entonces me paro en el dato y le doy doble clic. Inmediatamente Excel me crea una hoja con el detalle de todas las personas que seleccionaron verde. Finalmente vamos a conocer para qué nos sirve esta columna, este cuadrante, perdón, de filtro. Este cuadrante de filtro te sirve para, después de que has construido un informe, quieras dar la posibilidad de que se pueda filtrar por una variable. En este caso vamos a suponer que este informe de acá lo quiero filtrar por la variable empresa, entonces la voy a arrastrar aquí a filtro de informe. ¿Qué ocurre inicialmente? En la parte de arriba de la tabla dinámica que estás construyendo te sale una lista desplegable con las diferentes opciones de esa variable. Pues en este caso nos salieron estas empresas. Entonces miren que acá inicialmente tenemos estos resultados, 1500 personas, de las cuales 240 seleccionaron el color amarillo. Vamos a suponer que yo quiero hacer un análisis más puntual de ese informe y quiero ver únicamente los resultados de una empresa. Entonces vamos a decirle que nos muestre los resultados de Google y le doy a aceptar. Entonces mira que él inmediatamente me actualiza la información, me dice que en Google encuestamos a 98 personas, de las cuales 28 seleccionaron el color verde, que representan este porcentaje. Entonces esa es la funcionalidad del filtro. Ya después de que tengas diseñado un informe, puedas darle la versatilidad de poderlo filtrar por una variable. Vamos a darle aquí todas para que vuelva y nos muestre los 1500. Y si finalmente deseas tener el reporte de cada empresa, es decir, según una variable en el filtro, no quieres ponerte a filtrar una por una, antes cuánto me dio en Apple, aceptar, así sucesivamente una por una, que sería pues un trabajo muy dispendioso. Vamos a ver que Excel tiene una alternativa de que puedas generar el informe de cada una de las opciones de la variable que hayas puesto en informe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí arriba en las herramientas de tabla dinámica, que es lo mismo que les explicaba con la tabla, recuerden que les dije que cuando me paro en una tabla se me habilitan unas herramientas. Si estoy por fuera de ella, miren que no las visualizo. Con la tabla dinámica ocurre lo mismo. Si me paro en la tabla dinámica, tengo a disposición el panel y las herramientas de la tabla dinámica. Mientras que si me paro por fuera, ya no tengo cómo editar esa tabla dinámica. Entonces, estando encima de la tabla dinámica, vamos a ubicarnos en la pestaña opciones, y en la pestaña opciones encontramos este comando de opciones. No le vamos a dar directamente clic en opciones porque mira que él me abre una ventana emergente, sino que le vamos a dar en el triangulito de acá de opciones para que él me despliegue las opciones, y entre ellas vamos a encontrar una opción que dice mostrar páginas de filtro de informe. Le voy a dar clic ahí. Cuando le doy clic ahí, ¿el qué ocurre? Él me muestra todas las variables que tengo en esa cuadrante de empresa, en ese cuadrante de filtro, perdón, que en este caso es empresa. Entonces al yo darle a aceptar, el Excel que va a hacer me va a construir una tabla dinámica con la información de cada empresa. Van a observar aquí abajo que de manera rápida Excel me va a crear una hoja con la información de cada empresa. Así que una invitación a que utilicen las tablas dinámicas cuando tengan que generar informes de bases de datos, tabular encuestas y demás. Para cualquier información adicional, visítanos en nubedinámica.com, que te recuerdo que nosotros damos consultoría en Excel, desarrollamos aplicaciones web y mucho más. Para cualquier duda, visítanos en nubedinámica.com.